de largo, ¿verdad? Perdón, pero ya pasaron tocando la base, ya están safe. Hermanos, uno de los libros, que todos son bellos de la Escritura, pero uno de los libros más misteriosos es el libro de Apocalipsis. Y especialmente para nosotros como hablantes en español, porque le ponen el nombre al libro Apocalipsis, que en español no significa nada, sino que los traductores, queriendo darle el nombre original del griego, la palabra apocalipsis, que significa revelación, no así en el idioma inglés, que así se llama el libro de una vez, lo traduce de apocalipsis griego, lo traduce de una vez a revelación. Entonces el libro se llama así, revelación, quiere decir que de algo que no sabíamos, algo que estaba, digamos, revelar quiere decir que quitan un velo, nos quitan un velo de los ojos, nos revelaron algo que antes no veíamos, algo que antes no se sabía, que nadie lo sabía, y que Dios lo tenía guardado entre sus muchos tesoros secretos, tenía guardada varias cosas. Y es importante entonces esto, a saber que el libro de Apocalipsis es un libro de revelación, que Dios se lo da al apóstol Juan. Digamos, todos los demás escritores del Nuevo Testamento, que son 8, solamente 8 escribieron en todo el Nuevo Testamento, pero cada uno de los 8 tiene una revelación del futuro, de las cosas que van a pasar. Mateo, Marcos, Lucas, todos tienen una visión de lo que va a pasar en el tiempo final. El apóstol Pedro, el apóstol Pablo, también los que no eran apóstoles, pero digamos como Lucas, pero todos tienen una visión, porque esto es algo también para ellos y para toda la cristiandad revelado, algo que no sabíamos y Dios quiere que nos enteremos. Pero el apóstol Juan, al que Dios elige para que escriba este libro y se lo revele, y le revele, porque pues de donde Juan, que era un pescador, iba a tener, gracias hijito, iba a tener, digamos, un seguimiento de pensamientos para hilvanar 21 capítulos o 22 capítulos. Gracias, hijito. Entonces, o allá o ahí, decimos, fíjate que se mira mejor ahí. La próxima vez que te visite, regresan los 3, ¿va? Pedigüeño uno, ¿verdad? No, como el Señor es bueno, una tu pantallota nueva vas a tener ahí. Una tu televisión de 80 pulgadas, se cae ahí, va. Pues hermano, les decía que el apóstol Juan fue elegido por Dios, digamos, por sus características. En primer lugar, era el más joven de los apóstoles y obtuvo un título tan excelente como el discípulo amado. Se le acercaba al Señor, estaba pendiente de lo que el Señor hablaba, y también la cristiandad lo conoció como el discípulo, como el apóstol del amor. Bien querendón el hermano Juan. Digamos, yo al leerlo de él aprendí que, digamos, un apóstol era como un papá que le decía a las ovejas que eran más jóvenes que él, les decía hijitos. Cuando él escribe, dice hijitos. Pero cuando uno va leyendo todo lo que él escribía, él decía hijitos, pero no porque todos fueran engendrados por él, sino que se estaba refiriendo a que le estaba hablando a los hijos de Dios. Porque entre los que leímos y leemos, pues fuimos engendrados por otros ministros.
Pero él siempre dice, hijitos, en la relación que privilegiadamente Dios nos ha dado para que seamos hijos de Dios. Pero además de eso, Juan conoció a Jesús antes de la cruz. Lo conoció como un humano. Lo conoció desde el principio y luego lo conoció como humano, pero en el poder, como el ungido de Dios. Escuchó cómo él hablaba y escuchó, digamos, sus parábolas, y también vio su poder, las señales que él hacía para mostrarle a Israel que él era el ungido, que él era el Cristo. Entonces lo conoció en esas facetas como un hombre normal, luego ya como un hombre lleno de poder, lleno de unción, y luego como tercer punto lo conoció crucificado, lo vio en la cruz, porque todos los demás apóstoles y discípulos se corrieron cuando vino la persecución y lo crucificaron, se corrieron. Los que estaban al pie de la cruz o cerca de la cruz eran las mujeres. Tremendas las mujeres, ¿verdad? Y se notó. Fíjate que los hombres eran, pues yo me imagino que Pedro no era un hombre chiquito, hermano, era un pescador, ¿verdad? Haber tenido las manotas de tanto jugar con las redes, de tanto nadar. Eran hombres fuertes, es decir, físicamente fuertes, pero ninguno de los hombres fuertes estaba ahí con Jesús en la cruz. Todos se quitaron, pero ahí estaba Juan. Ahí estaba Juan y lo vio en la cruz. Y luego fue Juan también con Pedro el que corrió. Llegaron a la tumba y la encontraron vacía. El discípulo que acompañaba a Pedro era Juan. Y él fue el que se dio cuenta y dijo, eso fue lo que nos predicó, que él iba a resucitar. Y luego, a los 3 días, cuando se apareció a los apóstoles, ya lo vio resucitado. Vio cuando le enseñó a Marcos la señal de sus manos y de sus pies, y también la herida que le habían dado en el costado. ¿Te imaginas aquel muchachón de unos 18 o 20 años? ¿Cómo recibió eso sobrenatural de ver que Jesús había vencido a la muerte? Cosa que nadie había hecho en los 4000 años que llevaba la humanidad desde que Adán salió del huerto del Edén. Pero resulta que entonces lo ve resucitado y cómo asciende, cómo se va el Señor al cielo en una nube. Pero no era una nube de las que nosotros vemos en el cielo, sino debe haber sido una nube de ángeles, una nube del ejército que él tiene, que lo llevaron para que se sentara en el trono. Y ahora viene, y en revelación, en el libro de Apocalipsis, lo conoce, ya no resucitado, sino glorificado. Que de pronto está él y mira a Jesús, que tiene unos ojos como llama de fuego, como el ojo rojo. Mira sus cabellos que son blancos como la nieve, y que está vestido con un traje sacerdotal y que tiene un cincho de oro. Lo mira y se desmaya. Dice, caí como muerto a sus pies. ¿Te imaginas la gloria del Señor? Cuando lo vio en esa gloria, se desmayó, no aguantó. Pero Jesús lo toca y le da fuerza para que lo vea y nos testifique cómo es nuestro Jesús, nuestro Cristo, ya resucitado. Dice que sus pies parecen de bronce bruñido, de bronce, digamos, como puesto en el calor del fuego de un horno, así, rojo el bronce, como metal enrojecido. Parecen sus pies, y se da una descripción gloriosa de Jesús, aunque debemos entender que también se bajó volumen para que no matara al pobre Juan, ¿verdad? Sino se bajó volumen de su gloria para que lo pudiéramos ver, porque la Biblia dice que nadie puede ver a Dios
y seguir vivo. Entonces tuvo que haber bajado su gloria y pues darle vida a Juan para que pudiera escribir todo esto. Entonces, en esta revelación, porque hijitos, lo que quiero es animarlos a que lean la Biblia, a que lean la Biblia, porque Apocalipsis les da miedo a muchos. Pero a nosotros no porque sabemos que no es de miedo, sino es de revelación. Entonces, en el capítulo 1 se revela a Cristo glorificado. Ya pasó su etapa de ministerio, fue a la cruz, murió, resucitó, se presentó resucitado, ahora está glorioso a la diestra del Padre. Y luego, en el capítulo 2 y 3, que es de lo que les quiero tocar un poquito hoy, en el capítulo 2 y 3 aparecen 7 iglesias. 7 iglesias que existieron literalmente hace 2000 años en el principio. Pero esas 7 iglesias quedan en esos 2 capítulos, quedan encerradas esas 7 iglesias como que son un modelo de lo que habría de ser la iglesia de ahí en adelante. Quiere decir que todas las iglesias del mundo, pues las iglesias verdaderas, ¿no? Porque ahora los falsos se ponen también de nombre iglesia. Hasta el diablo, que el Señor lo reprenda. Esa es la iglesia del diablo. Reprenda el Señor al diablo. O sea que cualquiera que quiera hacer una supensada dice que es iglesia, pero nosotros sabemos que ese nombre es sagrado, es santo, es sacado de la Escritura. La eclesia, como se dice en griego, ese nombre es sacado de la Escritura y le da a Dios el nombre a su amada, a la que es fiel, a la que lo espera, a la que se quiere casar con él. Amén, aleluya. Pero, como está profetizado y enseñado que junto al trigo crece también la cizaña, que junto a la iglesia, a los convertidos, a los nacidos de nuevo, crecen otros que son hijos del diablo. Señor nos siga reprendiendo. Y que la vida de la iglesia es así, que en luchas y en situaciones, en problemas, porque el trabajo del enemigo es que los verdaderos no lleguen a la meta. La Biblia dice que el que persevere hasta el fin, el que persevere hasta el fin será salvo. Bueno, y hay muchos fines, ¿verdad? Está el fin, digamos, el fin de una persona podría ser que se muera. Si se muere, llegó al fin de su vida en la tierra, pero como creyó en Cristo, tiene la vida eterna. Ya la muerte ya no puede contra nosotros, sino que si termina nuestro lapso de vida aquí, nos espera la vida eterna. El fin podría ser que el Señor Jesús viene en el rapto y se termina entonces el tiempo de la gracia. Se termina el tiempo en el cual pues estamos a prueba en la tierra y el pueblo de Dios y la iglesia es arrebatada. Entonces hay varios fines. Pero la Biblia lo que explica, y nosotros debemos entender, que convertirse a Cristo es para siempre. O sea, vamos a ver cómo le dicen allá en mi tierra. Le dicen llamarada de tuzas, le dicen cuando alguien solo lo hace por un ratito, va como alguien que dice, me voy a caer ahí, no nos, gracias. Sentí en el piecito que algo me decía, no, ahí. Pasas a las características de Messi, ¿va? Que solo tocando su piecito, ya sabe para dónde meter el gol. Entonces, hermanos, mira, yo lo que quiero es animarlos, ¿va? No asustarlos. Pero digamos, el Evangelio está estructurado de esa manera para que lleguemos hasta el fin. Digamos, de nada sirve entonces ser cristiano de 5 años, de 10 años,
de 20, en los años que querrás. No, no es el tiempo, sino que es llegar al final. El que persevere hasta el fin, ese será salvo. Y eso me aflige. Eso me aflige, digamos, por mi privilegio, porque, digamos, veo gente que está en un tiempo así tremenda, que quiere servir, quiere hacer un montón de cosas, y de repente uno dice, ¿y dónde está? Se fue. ¿Y a dónde se fue? Para saber, lo más seguro que al mundo. Entonces, digamos, la aflicción es porque debemos entender que la salvación que nos ofrece el Señor no es por conocer a Cristo, sino que eso es parte, sino que la salvación viene cuando uno persevera hasta el fin, hasta que se acabe. Por eso les decía, o termina nuestro lapso de vida o termina el periodo de la gracia y el Señor Jesús viene por la iglesia. Pero antes de eso, el que tropiece ahí y no llegue perseverando al final, no encuentro cómo decirlo bonito. Porque si dice, el que persevere hasta el fin será salvo, y si no persevera, no será salvo, condenado. Condenando, ese es un conde de allá de Inglaterra, que se llama Fernando. El conde Fernando condenado. Pero mira, yo te lo quiero poner sonriente, pero quiero que veas esa triste realidad. Fíjate, por ejemplo, digamos Judas, está 3 años y medio firme con el Señor. Echaba sus gavetazos, la robaba, pero yo digo que se arrepentía y volvía a comenzar. Porque Dios nos perdona en nuestros errores y en nuestros pecados. Pero llegó el momento al final de la carrera que él dejó de perseverar. Traicionó al Señor. Y así muchos ejemplos en la Biblia. Digamos, está aquel hermano que se llamaba Demas, que también amó más al mundo y se fue. Ahora, hay algunos hermanos que se van al mundo y allá en el mundo Dios lo agarra y le tiene un montón de problemas y situaciones y de repente me rindo y regresa otra vez. Es lo que nosotros conocemos como la reconciliación, cuando uno se reconcilia con Dios. Pero algunos que se fueron así nunca más regresan. Quedó un peligro ahí tremendo, en lo cual aquella salvación que Dios nos había dado, porque la salvación se refiere a la vida eterna, no se refiere a la vida como la conocemos ahorita, que es un lapso, porque cuando uno menos siente ya está viejo. Mire, es tan rápido que uno llega viejo que le cuesta 1 año reconocer que ya le cayó la vejez viruela. Gloria a Dios, santo. Imagínate ese punto. Tú todavía estás muy lejos de eso, pero te cuento así por si Gloria a Dios, aleluya. Dime. Que digamos, no es fácil entender eso porque como estamos vivos biológicamente, Aleluya, pareciera que la vida fuera para siempre. Gloria a Dios, santo. Y como la vida es bien bonita, la vida nos da muchos gustos, aunque tiene sus circunstancias, pero la vida es hermosa. Pero constantemente Dios nos recuerda que esta vida es temporal, que esto no es para siempre. Y que por eso nos debe atraer a perseverar. Gloria a Dios, santo. Seguir adelante a pesar de todo. Porque resulta que Dios dejó el sufrimiento como una parte. Y yo si hubiera pensado, digamos, yo le hubiera dicho, si le hubiera dicho, Señor, ¿por qué no quitamos la parte del sufrimiento? Todo aquel que cree en ti, todo aquel que se convierta a ti, pongámosle la vida ya feliz, ya que entre al paraíso. Gloria a Dios, Pero Dios no lo dejó así, sino que siguen llegándonos los biles, seguimos también en penas con la renta, no hay problema. Y si no tenemos ese problema,
Y ya sabes cuál es mi ejemplo, ¿va? Nos visita la suegra. Mi hijo, te vengo a visitar 6 meses. ¿Va? Y si fuera cierto, pues habría un respiro, pero a veces llegan hasta 9. Reprenderlo. Reprendiendo también a la suegra. No, cuando la suegra te visite, atenderla bien, esmerate. Atenderla bien, porque ya cuando la suegra mira que tratar bien a la hija o al hijo, entonces ya se quiere ir, ¿va? Porque entra el mal de rancho, quiere regresar a su casa. Pero entonces, hermano, Gloria a Dios, y santo. mira entonces lo que hace Dios para que nosotros perseveremos. Nos pone algo a los pastores que solo en culto queremos vivir. Culto y culto y hermano, véngase los viernes, hermano, véngase el domingo, el miércoles viene un invitado, el sábado viene un apóstol y los pastores quieren mantener eso porque es la forma de perseverar, no dejando de congregarse o de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Eso ya pasaba desde antes, que la gente no perseveraba. Ahora, aquellas personas del principio no tenían lo que tenemos nosotros. No había Biblia. Y las versiones del Antiguo Testamento eran escasas, porque abundó la palabra de Dios hasta que hace como 500 años, unos 500 años, inventaron, aquel señor de apellido Gutenberg inventó la imprenta, y entonces ahí ya se pudo hacer la Biblia en idiomas y por miles, por millones, pero antes no había. Y también en los primeros 200 años no se había recopilado las epístolas de Pedro, las epístolas de Pablo. Todo ese tiempo no hubo Biblia. Y luego cuando ya hubo Biblia, pues la religión que había en ese entonces la ocultó, no dejó, no permitió que la gente normal, así como nosotros, ¿va? Los que no somos marcianos, ¿va? La gente normal no se podía acercar a la escritura, sino que la religión hablaba de la escritura, de las epístolas en latín. Y el latín no era el idioma que la gente utilizaba, era un idioma ya que había quedado como muerto, que ya no se usaba. Digamos, se hablaba en alemán, se hablaba en español, se hablaba en inglés, habían otros idiomas. Y no se predicaba la palabra, entonces la gente vivía. ¿Cómo vivían estos? ¿Cómo alcanzaban ellos digamos, el permanecer firmes delante del Señor? Porque nosotros, los cristianos, además de la palabra, tenemos al Espíritu Santo. Gloria a Dios. El Espíritu Santo vivió aquel. Pero ahora resulta que a nosotros nos dieron la Biblia, un montón de versiones, nos dieron esos aparatos, tenemos iglesia, comodidades. Mira, son cosas tremendas. Fíjate, por ejemplo, y yo estaba viendo en 3D, ahí salió en algún lugar en las redes sociales, el Palacio de Versalles. El Palacio de Versalles queda, creo que en Francia, sí es Francia, no Italia, queda en Francia. Yo pues nunca he ido, pero lo estaba viendo porque es un palaciote de aquellos que se hicieron los grandes, tiene como unos 300 años y está como nuevo, lo tienen al día ese palacio. Entonces estaban mostrando el Palacio de Versalles y de pronto dan un dato, que habían como 390 y tantos cuartos en el Palacio de Versalles, pero no había baño, ni un solo baño. Imagínate, los reyes de Francia, que tenían el poder para hacer un gran palacio, no tenían baño. ¿Por qué?
no les había bajado a la cabeza a ningún ingeniero, a ninguna persona, no les había bajado a la cabeza eso. Y entonces, pues, ¿qué hacían? ¿Qué grandes problemas tenían? Pero te pongo el ejemplo de eso porque también nosotros podemos tener una gran estructura, pero no hemos completado el conocimiento. Como a nosotros nos tocó el tiempo de vivir, ahora hasta el apartamento de una habitación que rentas tiene su baño. No se puede pensar en una casa sin baño. Ahora no se puede pensar en un cristiano sin Biblia. Pero antes no había. No se podía. Tal vez te pongo ese ejemplo para entender que lo que no había antes. Claro, ahora hasta los trajes espaciales llevan el baño incorporado en el tiempo que se caía. Y fíjate que eso es tremendo porque, bueno, los que saben, ¿verdad? Los que saben. Yo le estoy hablando, estoy platicando con un hermanito que le toca hacer los baños en el nuevo local que primero Dios pronto nos vamos a pasar. Y estamos viendo el plano que nos dio la ciudad, porque hay que hacerlo como dice la ciudad, a código. Y entonces le digo, mira hermano, pero los baños que pongas, para las damas, los caballeros, los baños que pongas, no vas a poner de aquellos baños y cuando uno echa agua, se queda el agua así. Y entonces, ¿cuáles queda? Pues ponete aquellos que son un echa agua. Y se tiene que hacer uno a un lado, porque parece que se chupa todo. ¿Verdad? Porque así nos toca, ¿verdad? Que uno llega a la iglesia y un gran rótulo. Por favor, ponga el papel toilet. El papel toilet póngalo en el basurero, porque si no nos tapa el baño. ¿Para qué lo dijo? ¿Va? Por molestarnos. La cizaña va por molestar más. Pero digamos, esto es lo que te estoy diciendo, que cuando uno conoce hay un cambio. Cuando ya tenemos las cosas hay un cambio. Porque eso quiere decir que a nosotros, hijito, perdón, pero no te quiero asustar, ¿va? A nosotros nos van a exigir más que a aquellos que no tuvieron lo que nosotros tenemos. Nos van a pedir más porque pudimos hacerlo y no lo hicimos porque hay esto, hay lo otro. Entonces el libro de Revelación nos empieza a avisar con las 7 iglesias cuáles son los peligros, lo que viene contra la iglesia, que puede ocasionar que tropecemos. Y entonces en el capítulo, si ahí está listo, yo no he avanzado. Ya dice que ahora lo vi antes. Así le puse yo ese tema, mira, la casa del dragón. Y es que dice en Apocalipsis 12:9, en 12:9 nos revela la escritura, como es el libro de Revelación, nos revela a nuestro enemigo. No nos lo ganamos, sino que él es nuestro enemigo, odia nuestra raza, porque él obtuvo la perdición y Dios a nosotros nos dio la salvación. Cuando cayó este sujeto y los ángeles que él había engañado, cuando cayeron, ya no hubo salvación para ellos, quedaron condenados. Y entonces la serpiente llega al huerto, engaña, porque esta es la clave, la forma como nos pueden evitar llegar hasta el fin es por medio del engaño. Entonces engañaron a Eva, Eva cayó, pero según el diablo, que el Señor lo reprenda, nos iba a pasar como a él, de que toda la raza quedaba condenada. Pero no se esperaba él que Dios tuviera para nosotros una salvación, que fuera Dios a salvar al hombre, porque digamos el enemigo como un querubín ungido con doble unción de alas desplegadas, es un ser poderoso, perfecto. Nos miraba a nosotros peor que a microbio, nos miraba a nosotros como gusanos, la humanidad, una raza bien baja a comparación de él. Entonces pensó que al caer Eva quedábamos caídos,
Pero Dios, hermano, nos amó. Aleluya, gloria a Dios. Desde que cayó Adán, nos amó y nos ha dado salvación. Pero fíjate cómo dice: y fue arrojado, lo tiraron al gran dragón. Aquí nos habla de 4 nombres para que sepamos quién es. El gran dragón, la serpiente antigua, que se llama el diablo, y Satanás. Por lo menos esa descripción, para que nosotros no seamos engañados. Pero los 2 primeros nombres es el gran dragón y la serpiente antigua. Él comenzó como serpiente cuando engañó a Eva en su revelación a nosotros, ¿va? Porque ahí estaba Eva tranquila en el paraíso, ¿va? No quería comer del árbol del conocimiento del bien y del mal hasta que apareció la serpiente y la tentó, la engañó, porque le dijo que no era cierto lo que Dios le había dicho, que si comía de ese árbol moriría. Le engañó. No, ¿cómo te vas a morir? No, lo que Dios no quiere es que tú conozcas el bien y el mal, porque al conocer el bien y el mal te volvés como Él, te volvés como Dios. Y como ese es el pecado que él había, con el cual cayó, que él quiso ser como Dios. Pero bueno, dejando este punto, vemos entonces que comenzó ese ángel caído como serpiente antigua, pero va involucionando en los milenios. En el 6º milenio, cuando vuelve a aparecer aquí en Apocalipsis 12, ya no es serpiente, sino que es un dragón con 7 cabezas. Involucionó. La misma serpiente antigua es el dragón rojo que aparece en Apocalipsis con 7 cabezas, y es el diablo y Satanás, es el mismo. Y luego dice la estrategia. Mira cuál es el punto, para que no perseveremos hasta el fin. Es el engaño. Hijito, por favor, no te dejes engañar. Hermana, no te dejes engañar. Mira, cuando uno es inocente, cuando uno es así como brutito, porque no sabe de la vida, y lo engañan, pues hay un motivo para perdón. Pero cuando uno ya sabe, como aquellas señoras que ya tienen 22 años, bueno, ya son señoras porque conocen la vida, de 22 años y que quiero abortar porque quedé embarazada, ni que no supieras cómo hace el hombre para quedar embarazado. Ese es un pecado grave, porque tú sabías el peligro que había, lo ignoraste por la pasión, y entonces ahora quedas embarazada y ahora quieres matar al niño. Y también los que son los nenes. Bueno, uno de abuelito quiere tener más, como los que los cuidan son los papás, ¿verdad? Uno solo les da sus besos y abrazos. Entonces, mira, aquí el punto, para sacarnos, no te digo a ti, a todos nosotros, es el engaño. Es el engaño. Y para que nos engañen, nosotros tenemos que ceder, porque Dios nos ha dado el conocimiento de la verdad. Tenemos que nosotros ceder y decir, sí, dejarse engañar. Y entonces nos explica quién es ese el engañador, el que engaña, el cual dice, engaña al mundo entero, a todo el mundo. Pero nosotros ya no somos del mundo. Nosotros vivimos en el mundo, pero no somos del mundo. Ya somos de Cristo, le pertenecemos a Él. Aleluya. Entonces dice, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Ahora, cuando se refiere al dragón, esa palabra draco se refiere al poder del caos. Pero eso, hijitos, eso no es de mi inspiración, ¿verdad? Eso lo leí leyendo diccionarios acerca del dragón, porque en Génesis 1, al final del capítulo de Génesis 1, hay una creación que Dios crea, los monstruos marinos. Y entre esos monstruos marinos, cuando uno ve la palabra que viene ahí de dragón.
Los dragones fueron animales, pues algunos dicen los dinosaurios, ¿verdad? Pero a mí se me hace que esos eran diferentes. Estos dragones vivían en el mar, en el aire y en la tierra. Vivían en todo el planeta. Y se entiende, cuando uno va leyendo la escritura, se entiende que tenían inteligencia. Porque a uno de esos dragones que se llamaba Rahab, dice la Biblia que el Señor lo venció con el poder de su entendimiento. Con el poder del entendimiento del Creador, venció a Rahab, al dragón, al monstruo del mar. Quiere decir que tenían alguna inteligencia. Y vemos al diablo, a Satanás, la serpiente antigua, el dragón, que tiene inteligencia, puede engañarnos. Por eso es que Dios nos reúne y nos dice: te voy a enseñar la verdad, para que las fuerzas del caos no puedan engañar. El caos quiere decir confusión, relajo, ¿eh? Ahora, la palabra serpiente antigua, esa habla de agudeza visual. Dios mío, es la que anhelo. Pero todavía no tengo la agudeza visual. Sé que estás ahí, pero no te logro captar bien. Aunque ahora yo le contaba a los hermanos que ya sé que es ver bien, porque mi oculista me hizo un lente, pero es lente de contacto. Ay, hermano, cuando me lo pusieron, vieras qué alegría sentí. Hasta me asusté cuando vi de cerca a mi hijo, porque le di hasta las arrugas. Ay, mi hijo, estás más viejo que yo. Sabía que tenía, cuando tenés este trancazo, este guamazo. Ay, papá, hace años, y yo viéndolo así de cerca, qué lindo el perro. Lo que pasa es que uno no valora hasta que no lo tiene. Pero hoy no lo traje porque cuesta ponérselo. No sabes de que se lo ponga así, todos con los dedotes también me da miedo. Me tengo que poner en un espejo. No puedo ver bien todavía. No puedo ver bien todavía, solo que el Señor me sale, que es mi anhelo. Pero mira, bueno, porque no soy serpiente, ¿verdad? Porque la serpiente significa agudeza visual. Mira la característica de la serpiente. Además del veneno, ¿verdad? Pero agudeza visual quiere decir que está atenta. Nos está viendo. Está esperando el momento de debilidad para atacarnos. No es ver con los ojos de la cara solamente, sino que se está refiriendo a una vista también espiritual. Pero cuando habla del diablo, el diablo significa el calumniador. Y esto es tremendo. El ser calumniador es tremendo. Pero ¿sabes por qué? Porque eso lo tenemos todos en nuestro corazón. Así venimos de fábrica. Digamos, por el pecado que cayó en Eva, nosotros estamos siempre predispuestos a mentir. Nos gusta el chisme, la mentira. Y aquí nos habla de la calumnia, que dice, yo puse ahí que la calumnia es la inclinación, que estamos inclinados a hallar los defectos de los demás y esparcir las críticas. Mira esa cosa tan fea que tenemos, que es diabólica, porque diablo quiere decir calumniador. Es decir, que uno mira a otra persona, ese que es chaparro, ese que es gordo, ese que es flaco, le critica a uno, pero no solo con la crítica, sino que esparce la crítica. Ya dice aquel. Este es pelón, este es peludo, esta le usa minifalda, esta usa solo maxifalda, esa. La inclinación a criticar las decisiones de los otros. Pero ahí nos perdemos, ahí empieza, digamos, a perder el sentido, porque nosotros al que tenemos que investigar es a nosotros mismos. Uno, por estar viendo a los demás, no mira los errores que comete, y entonces se empieza a desviar.
Y ese es el trabajo que hace el diablo. El diablo nos alienta a ser calumniadores. Y Satanás, el nombre Satanás significa acusador. Entonces, todas estas facetas nos hablan, digamos, del poderío que de alguna manera despliega el adversario sobre la iglesia para evitar la salvación, para que no lleguemos al fin, para que no lleguemos a la meta de la salvación, que es al final. El que persevere hasta el fin será salvo. Amén. Dice, se me olvida el nombre de esa iglesia, que hace unos años antes del COVID hicieron varios eventos evangelísticos en todo Estados Unidos. Fue una bendicionota. Entonces ellos dieron sus números, porque son bien ordenados. Y dijeron en ese evento que se habían convertido 294,000 personas en esa actividad evangelista. Imagínate 250,000 de personas. Con unas 200 que nos den, nos llenan. Pero entonces resulta que al pasar unos meses empezaron a buscar a esos 294,000. Y a los 6 meses solo pudieron encontrar 14,000 de los 294. Solo 14,000 que seguían perseverando. Mirá qué trabajo del calumniador, qué trabajo del acusador, qué trabajo del adversario. Porque entonces a lo que se dedica es que aquellos que se convierten los ataca, los empieza a atacar. ¿Cuál es su estrategia? El engaño. Hasta que los hace volverse atrás. Entonces no se logra la salvación. La salvación es porque seguimos perseverando en medio, digamos, lo que vimos aquí, en medio de acusaciones. Fíjate que llega un hermano conmigo, pues ya casi me está diciendo que se quiere ir de la iglesia. Y yo digo, ¿pero por qué, hermano? Me dice, fíjese, hermano, que aquella parejita aquí, eran otros 2 hermanitos. Yo estaba con mi esposa y llegaron y me acusaron y me dijeron, hermano, devuélvame mi celular. Y yo me les quedo viendo, ¿de qué me hablas? Devuélvame mi celular, porque a la que horrible eso, usted me lo robó. No, yo no lo tengo. Si tú quieres, te dejo que me registres, o si quieres ver mi carro, te dejo, yo no lo tengo. Bien, usted lo tiene. Lo tiene en su casa, porque mire aquí, lo estoy buscando, como toda la tecnología, ¿va? Entonces ellos miraban, ¿dónde está el teléfono que les habían robado? Y decían que estaba en la casa del hermano. Mira aquí, cabal la dirección de su casa. Usted se lo robó y ya se lo llevó a su casa. Ladrón, devuélvalo. Y el hermano contándome. Qué vergüenza, pastor, me dice. Nunca me habían acusado de ladrón así. Solo falta que me dijera, me han metido un par de veces al bote, pero nunca me habían acusado de ladrón. Y entonces me dijo, mire, y me dijeron que al final del culto que me querían hablar, que se quieren ir a mi casa a buscar el celular y a traerlo. Yo dije, qué hermanos más imprudentes eso, ¿verdad? Y entonces le dije, llámanos, miremos qué. Y entonces llegaron, sí, pero bien acusadores. Ya me lo explicaba esto, ya ustedes están como Satán de acusadores. Y yo les hacía, porque acusando así al hermano. Y entonces resulta, miremos dónde está, y se empezó a abrir así, ya con los deditos se empezó a abrir dónde era y en una dirección, aquí está, en esta dirección está. Y entonces le dije, ¿esa es la dirección donde tú vivís? No, esa no es mi dirección, ¿De dónde sacaste que el hermano tiene tu celular?
Ay, es que como yo pensé que ahí, como queda cerca de su casa, pensé que era él. Y como, pero solo por una pensada lo acusas así. Ahora llama a la policía o lo que querrás y anda a esa casa que te roban tu celular. Pero, ¿por qué acusas así a un hermano? Yo le dije, mira, gracias a Dios que viniste, si no capaz que te vas de la iglesia. Porque uno se siente, digamos, en la iglesia más o menos santo. Espero que más que menos. Santo. Y una acusación, una forma de acusación así, es dolorosa. Las acusaciones son satánicas. El nombre Satán quiere decir el acusador. Y entonces se van los acusados y yo me quedo con los hermanos y les digo, ¿por qué te atreves a acusar a una persona? Y ahí sí ya les dije lo de Satanás, te está usando Satán. Bueno, que el Señor reprende, sí que reprende, pero te engañó, te dirigió para que acusaras a esas personas y te las pudiste haber echado. Se van de la iglesia al mundo a saber a otra iglesia. Pues yo voy a predicar y predicar para que la gente se quede y vos te las echás ahí en un solo guamazo. Pero mi punto es que esas situaciones pasan porque el engaño es la forma que usa ese enemigo invisible. Mira qué enemigo el que tenemos. No lo podemos ver, pero por ahí anda. Como no puede estar en todas partes al mismo tiempo, tiene sus delegados. Tiene un ejército de demonios y de espíritus inmundos que andan trabajando para él. Nos tienen vigilados, hijito, pero como son invisibles, no los vemos. Y lo que ellos están haciendo es procurando engañarte. Engañarte, digamos, en tu concepto que tengas con el pastor. Todos los pastores son iguales. Eso es diabólico. Vamos a ver, eso es... no es un chisme, es una calumnia, porque no todos somos iguales. No puede haber que haya dos personas iguales. Alguna diferencia hay. Entonces uno no se da cuenta cuando va entrando en este ciclo. Y es un ataque que hace, digamos, el diablo directamente a las iglesias. Por eso, digamos, vemos en la Escritura. Vamos a ver. Mira esta foto que puse. El engaño. Mira aquel astacito que dice, qué gran poder para tener aquella acostada en el aire. Pero yo no sé si alcanzás a ver, yo desde aquí lo alcanzo a ver, que ahí están los hilos blancos que la tienen agarrada, ¿no? Porque no puede ser que nadie haga eso. Es un engaño. Y toda la gente, pago más por ver esa magia de este. No es magia, te está engañando. Hay hilos, hay algo que nos está engañando. Por eso te pongo aquí que la simiente de la serpiente, es decir, los hijos que da a luz la serpiente, los hijos que le roba la serpiente a Dios, empiezan a trabajar en contra de nosotros. Digamos, al principio de nuestra era, se levantó Caín. Y Caín, digamos, fue engañado por el diablo. O por el dragón, o por Satanás. Por este personaje. Fue engañado y le empezó a tener malos pensamientos a su hermanito. No digo que Abel fuera una maravilla de hermano, también era maligno, también tenía sus cosas, pero le fue metiendo el enemigo, el engaño, hasta que lo aborreció, lo envidió y lo mató. Entonces, en todos los lapsos en que Dios trata con el hombre, también interviene de alguna manera ese ser, el dragón, la serpiente antigua, el diablo y Satanás intervienen. En el caso de Caín, intervino. Luego vino Dios a tratar con Israel, también los engañó. Y por lo tanto tenemos que esperar que a la iglesia, que es el tiempo
como en el tiempo en el cual Dios está tratando con nosotros, también entre la serpiente ahí, entre el dragón. Por ejemplo, en el tiempo de Caín, eso fue antes del diluvio, hubo un gran ataque. El ataque que se fraguó antes del diluvio fue por medio de la descendencia de Caín. Primero Caín llegó a ser hijo del diablo, porque era hijo de Adán y de Eva. Llegó a ser hijo del diablo, es decir, fue reengendrado y empezó a hacer lo malo. Desde, digamos que se portó como un homicida, como dice el apóstol Juan, que el diablo fue homicida desde el principio, y que entonces todos los homicidas como Caín son hijos de él. Entonces empieza a engañar a Caín, digamos, le muestra a otras mujeres que no eran de la simiente de Adán, y cruza la raza, contamina la raza, porque se casa con una mujer que era de otra creación. Había ese misterio de que Dios tenía una creación de humanos en la tierra y tenía a Adán en el huerto. Amén, amén. Nosotros somos descendientes del Adán que estaba en el huerto. Así es. Los que estaban sobre la tierra habían tenido su oportunidad y habían caído, y seguramente Dios estaba tratando con ellos y habían sucedido grandes cataclismos, por lo cual ya habían pocos de esa raza. Y entonces yo me imagino que Caín sabía todo eso, porque su papá se lo ha de haber dicho. Sabía todo eso y sin embargo se casó con una que no era de la raza de Adán, y entonces mezcló la raza, sabiendo que eso no le agradaba a Dios. Y también siguió, ¿verdad?, que los hijos que tuvo de esa mezcla fueron todos malos, malvados, siguieron la línea de Caín. Pero el ataque tremendo vino en Génesis 6. Hijita, mira cómo vino el ataque del enemigo. Vinieron ángeles caídos con las mujeres, vinieron a las mujeres y las enamoraron. Ni modo, fíjate, hijita, imagínate que el pretendiente de aquella linda chica de en aquellos tiempos, ¿no?, era uno así como nosotros, ¿no? Ya se le salía la panza, tenía sus defectos, ¿no? La nariz así, ya tenía sus defectos, ¿no? Y de repente se le va apareciendo a esa mujer un angelote, sin alas, pero con todos los músculos bien puestos en su lugar, ¿no?, que la gravedad aún no había hecho su efecto para bajárselos a uno los músculos. Y ni modo, aquella vio al hijo de Adán. Ay, Dios mío, muchachito. Y eso se le dio la cara, que era más poderoso. Y entonces los ángeles hacen una incursión en la tierra y empiezan a enamorar a las mujeres. Todo eso para destruir la raza que Dios estaba levantando en nosotros. La simiente de la serpiente ha sido nuestra enemiga desde el principio. Fue la que nos sacó del huerto. Y luego es la que empieza a destruirnos por medio del engaño. Digamos, en el tiempo de Caín, ahí es donde Dios decide ponerle fin a la humanidad, porque permitimos la entrada de esos ángeles. Entonces aparecieron los Giborim, que eran los seres mezclados, la raza mezclada entre humanas, las mujeres y los ángeles. Pero fíjate, no me quiero extender en eso porque lo hemos platicado otras veces. Entonces viene el juicio divino, que es el diluvio, y Dios arrasa con los ángeles, con los Giborim, con la raza que había surgido, y también con otra raza que se llaman los Nefilim, que también eran otros que no eran de la tierra y aquí andaban, eran gigantes. Todo lo destruye Dios con el diluvio. Ahora, fíjate este pensamiento. Desde que vino la guerra civil de Estados Unidos,
creo que fue en 1776. No, A 2023, estoy bien, hijita, fallé. esa es de la Declaración de Esa declaración de Y entonces, ¿cuándo fue cuando hubo la guerra civil en Estados Unidos? 1900. No, No. hombre, fue hace rato. Fue cuando se filmó la película El Patriota. Como no estuvimos ahí, ¿vale? Yo me decía, pero fue hace 1861. 1800. 60. Y ya éramos libres en Guatemala. Porque en Guatemala en 1821 firmamos el acta. Firmamos, ya yo también, el acta. Pero fíjate lo que te quiero decir. ¿Cómo era la vida en Estados Unidos en ese tiempo? Campesinos. No había lo que hay ahora. En 200 años, a ponerle 300 años, mira lo que ha hecho la humanidad. Tecnología, la forma de vivir. No vivimos en el Palacio de Versalles, pero tenemos una cosa que se llama ducha. Y cuando nos levantamos aquí solo abrimos así la llave y nos cae el agua. Aquí los señores quieren buscar el agua. No había, no tenían ni lo que nosotros tenemos. En 300 años se formó una civilización, una cultura, grandes avances, como los que vemos hasta ahora, que ya se aparecen de fantasiosos. Entonces imagínate, Adán sale del huerto y pasan 1600 años, 16 siglos, hasta que viene el diluvio. El diluvio fue entre el siglo XV y XVI, después de que salió Adán del huerto, en los primeros 15 siglos. Entonces, antes del diluvio, ¿qué habría? ¿Qué habían logrado los humanos? Porque la cabezota la tenemos bien pensada. No había cavernícolas. Eso de los cavernícolas es idea de los que propagan la evolución. Adán, cuando salió del huerto, inteligente, pensante, empezó a ver cómo mejoraba la vida de su familia. Yo calculo que en esos 15 siglos habían hecho una civilización, que tenían casas, que tenían confort, que habían descubierto cosas. Creo que habían restaurantes, porque como el hambre no se le quita a uno. Tiendas de ropa. Las mismas necesidades que tenemos nosotros las han de haber tenido ellos. En 15 siglos, ¿qué inventos no pudieron haber hecho aquello? Pero la tierra estaba bajo el engaño de este ser invisible, y los engañó porque llevó, a la destrucción. El diluvio se debió, el diluvio Dios lo envió porque la raza humana se había vuelto violenta, primero, y segundo, se había mezclado. Solo encontró Dios a Noé y a su familia con una genética humana. Todas las demás familias ya se habían mezclado. Entonces fue una destrucción tremenda de una civilización, el diluvio. Y entonces pasa el diluvio y se compone el hombre. No. ¿Qué viene después del diluvio? La Torre de Babel. No entendieron los humanos. Los vuelve a castigar Dios con la diáspora. Y entonces empieza a tratar con Abraham. Yo puse ahí Israel. Empieza a tratar con Abraham, lo saca de Egipto, les da su palabra, los lleva al desierto, los lleva a Canaán, les da señales, que era una de las cosas que Dios le decía a los hebreos, que se les había manifestado. Vieron que el mar rojo se abría, vieron que una columna de fuego los dirigía, vieron cosas sobrenaturales. ¿Y qué hicieron estos? Empezaron a adorar a otros dioses. Y además
se empezaron a mezclar, porque Dios les había dicho que no se casaran con personas que no fueran del pueblo de Israel. Que había muchas mujeres en Israel y que ellos podían buscar una de allí. ¿Y qué fue lo que hicieron? Las filisteas. Las filisteas, porque como estas se saben de minifalda y con los grandes escotes en el pecho y en la espalda. A las filisteas que tienen de apodo les dicen Reinalda, porque cuando se dice enseña hasta la espalda. Reinalda, tú enseñas hasta la espalda. Esa canción de rock, y pues esa ya quedó atrás en aquellos. La idolatría, se mezclaron con las mujeres que no creían como ellos. Pero ¿y eso por qué Dios era tan celoso? Porque como había amor, iban a nacer hijos. ¿Y quién iba a creer a esos hijos? La que no creía en Él. Esos hijos que iban a ser entonces apóstatas. Por eso es que Dios prohíbe eso, aún ahora. Hermano, ¿por qué? ¿Por qué te gustan las filisteas, hombre, hermano? ¿Por qué te andas viendo filisteas? ¿O son filisfeas? No, hombre, busca entre el pueblo de Dios. No, hermano, es que aquí en las iglesias, en la iglesia todas son feas. Pero vos también no sos así que se diga que Tom Cruise te tiene envidia. Yo tengo algunas hermanitas allá, pero no soy el doctor corazón para andar enamorado a la gente. Vos busca la tuya y hijita también. Mira, no te va a ir bien con los filisteos, hombre. Te lo digo. Por eso es que te das cuenta que los casados sabemos que es mejor solo que mal acompañado, ¿no? Pero no llegues a eso, a estar mal acompañado para entender este principio. Porque eso fue lo que le pasó tanto a los de Caín, la simiente de la serpiente los engañó. Y después a Israel, la simiente de la serpiente los vuelve a engañar. Los hace idólatras y mezclan la raza. Ahí puse yo bastantes cosas. Y luego viene la iglesia. Esto nos toca a nosotros. Debemos aprender de los errores que se cometieron antes, del engaño que propinó a la humanidad el gran dragón, la serpiente antigua, el diablo y Satanás. Que el Señor nos reprenda. Lo hizo ya 2 veces y ahora nos toca la tercera, y todavía habrá una cuarta en el milenio, una cuarta forma de engaño. Pero la que más nos interesa es esta, porque es la de nosotros. Si un cristiano es engañado, como conversaba hoy un momento con el pastor Eugenio, de unos versículos que son dolorosos, hermano. Como aquel versículo que dice: Señor, 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 ¿no echamos en tu nombre nosotros demonios? ¿No hicimos nosotros, no ministramos ahí? Impusimos manos y gente se sanó. Tuvimos dones espirituales. Y el Señor les contesta: no os conocí. Hacedores de maldad, hacedores de iniquidad. Ahora viene eso, un momento que si ahorita Dios nos dice: sos un pecador, tenemos tiempo para arrepentirnos. Pero en ese momento que dice la parábola, es cuando el Señor está poniendo a un lado a las ovejas y a otro lado a los cabritos. Se acabó el tiempo, se llegó al final. Y aquellos no se habían dado cuenta, todos esos que le dicen Señor, Señor, no se habían dado cuenta que no tenían salvación, que no estaban arreglados con Dios. Aunque ellos creían. Y digamos, pues yo no quiero ofender a nadie, pero digamos, hay personas que en su entendimiento creen que son tremendos en el Evangelio. Y yo, está bien, lo respeto si tú lo crees, pero lo que me aflige, no solo por mí mismo, sino también por los que me escuchan, es que no vayas a llegar a ese momento y que te digan: no te conocí.
hacedor de iniquidad. Porque iniquidad quiere decir, inicuo quiere decir sin ley. No te conocí, eras un sin ley. No te sujetabas. Andabas ahí chismoseando, andabas ahí contaminando. Porque todo lo que hacemos Dios nos lo tiene contabilizado. Se puede llegar al final. Y es por algo que Dios pone esa parábola. Es un aviso. Mira, ¿sabes cómo? Digamos, se me ocurría esto. Como una gran desgracia. Mira, como aquella desgracia que pasa en los matrimonios, ¿verdad? Que, digamos, los dos son jóvenes, son bonitos, ¿verdad? Porque uno de joven es bonito, uno se va descomponiendo ya con la edad. Va necesitando más ayuda, pero, digamos, uno se enamora, se casa, qué alegría, ¿verdad? Están, y hijita, pero una vez te lo cuento, ¿verdad? Que cuando uno se recién casa, ¿verdad? Cuando uno está recién casado, pues más o menos es pobre. No tiene mucho porque está comenzando la carrera de la vida. Y ahí está aquella mujer que se enamoró. Era Latin People su marido, y como los Latin People somos apasionados, la enamoró. Bien colgada, aquella de él. Y entonces vienen los problemas. Se queda sin trabajo, casi no les alcanza para pagar. Tienen que hacer así como los reos de Bukele, que comen solo 2 veces al día. Y ahí está aquella. Y el muchacho, aquel enamorado, dice: mi amor, te doy mi plato, come tú 3 veces y voy a comer solo uno. Y él le dice: no, mi amor, los dos juntos en esta batalla tremenda contra el billete. Mi amor, come. No, me cae bien no comer, así sigo flaquita. No, si quieres mejor comer tú porque tú vas a ir a trabajar. Yo aquí me aguanto como flaca para ser más flaca. Para que mi pachama solo tenga una línea, sea tan flaca que solo una línea tenga mi pachama. Para que me veas tenga que pasar 2 veces. No, tan mucho eso. Y entonces la mujer le aguanta al marido, porque en el amor, en el matrimonio, le aguanta todos los problemas que vienen. Le aguanta los problemas económicos. Le aguanta que de repente llega la suegra y le empieza a decir: usted no le hace bien las cosas a mi marido. Mire la cama toda mal hecha. Esos burrunches que tiene aquí en la cama es porque le aseguro que ahí hay calcetines. Y levanta. No hay calcetines sino el brasier de verdad. Mire dónde deja sus cosas. Y regañando. Porque a veces, hijita, si ya sos suegra, cálmate, hombre, cálmate. Hay que enamorar a las nueras y a los yernos, porque si no, se van a ir con tu consuela. Pero entonces llega. ¿Y el que hace aquello? Sí, mami. No le dice: vieja metida, váyase de aquí. Muy bien, mami, así lo voy a hacer, mami. Ya no dejo ahí nada. Se aguanta, como las hembras. Le descubren varios errores. Aquel choca el carro y ella: aquí estoy, pero ¿por qué chocó el carro? Es que fíjese, mi amor, lo perdona. Todo, algo bien lindo. Así pasan 15 años, 20 años, y aquel, también eso te alegra, hijita. Empieza a prosperar. Y cuando empieza a prosperar, aquella se quiere ir. Y entonces los 20 años que le aguantaste los guamazos, ¿qué? Ahora que viene lo bueno, te vas. Pero ese error lo comparo a lo que pasa con nosotros en Cristo, que nos ofrece y nos dice: te amo, cásate conmigo. Sí, Señor, yo también te amo, me quiero casar contigo. Entonces mira, guardate, hace esto. Nos empieza a dirigir qué es lo que hay que hacer. Y hacemos, digamos, 20 años, 20 años sirviendo al Señor. Y en el año 21, ya cuando viene la boda, en el año 21, ya no quiero, ya no siento, ya no me dan ganas. Hermanos, el Evangelio, también como el amor de casados, no es porque uno sienta,
Digamos, ¿cómo es el amor de casados? El amor de casados dice la Biblia: maridos, amad a vuestras esposas. Es una orden. No es, mira, si querés abrazarla, si querés. Maridos, amad a vuestras. Es una orden. Y entonces, ¿qué hace uno? Señor, sí, Señor. Amor, ¿verdad? La amo. Y a la mujer, ¿qué le dice? Que se sujete a su marido y que lo respete. Y si hace eso 20 años, pero vean mi punto, me quiero regresar a la iglesia. Sirve uno a Dios 20 años y de repente le entra que ya no. Es un engaño diabólico. Y te digo porque lo he visto en matrimonio, ¿verdad? Que de repente la esposa, hermano pastor, es que fíjense que yo siento que ya no quiero a mi marido, ya no lo amo. Digo yo, no, hijita, ese es un engaño. ¿Cómo no lo vas a amar?